que sabemos lo que le pasó a estos dos hombres, ¿sí? Entonces, no está de más decirles de que estos dos hombres, dice la Biblia, que fueron capturados, fueron humillados y fueron azotados. Amén. ¿Sí? Muchas veces nosotros en nuestras vidas hemos pasado esas situaciones, ¿sí? Hemos sido humillados, ¿sí? Nos han acusado muchas veces de cosas que nosotros nada que ver. Y hemos sido también azotados con mentiras, con chismes y muchas palabras que han venido a dañar y a ofender nuestra vida, nuestro corazón, ¿sí? Yo hoy les quiero pedir que me acompañen en este pasaje bíblico, que tengamos en nuestra mente la idea de lo que les estaba pasando a estos dos personajes, ¿sí? Imaginémonos, dice la palabra de que después de haberlos humillado, los golpearon, dice la palabra que los golpearon mucho, ¿sí? Entonces, imaginemos cómo entraron esos dos hombres, heridos. Ya creo yo que los guardias los tuvieron que llevar casi que cargados porque ya no podían caminar. Pero dice también aquí la palabra de que solicitaron que los cuidaran, que los llevaran a un lugar donde los tuvieran bien vigilados. Entonces, como dice el buen guatemalteco, los metieron para adentro. Dice la palabra de que el carcelero los llevó a lo más profundo de las cárceles. Imaginemos esa escena. Lo llevó a un lugar, imagino que era un sótano, y no estaba con paredes así como miramos la iglesia, no, era un lugar de tierra, un lugar frío, ¿sí? Recordemos que era una cárcel, era un lugar oscuro, y no creo que hubieran ahí buenas caras tampoco, ¿sí? Otra cosa más, no creo que ahí en esa prisión hubieran baños, ¿verdad? Imagínense ese lugar oscuro, sucio, con mal olor, no sé cómo se lo estén imaginando ustedes, pero era uno de los peores lugares que podían haber. Ahí fue a donde llevaron a estos dos hombres, ¿sí? Imaginemos, estos dos hombres eran como nosotros, cristianos, adoraban a Dios, servían a Dios y buscaban a Dios, ¿sí? Damos gracias a Dios porque hoy no nos persigue, ¿sí? Hoy lo único que hacen es acusarnos. Ay, no, que es cristiano, pues, ¿sí? Hoy luego vienen y empiezan a decirnos algún chisme. Yo lo vi, estoy seguro, en contra de nosotros. Y no nos podemos enojar ni un momentito, porque igual, ¿verdad? Sacan la espada luego en contra de nosotros para acusarnos, ¿sí? Pero quiero que veamos con la actitud que estos dos hombres entraron a ese lugar. Sigamos imaginando que iban heridos al peor lugar que podía existir, a donde los llevaron, y todavía con eso dice la Biblia de que los encadenaron. Dice que les pusieron un cepo. El pastor me ayudará. El cepo, tengo yo idea que era un como tronco grande donde uno metía su cabeza y las dos manos. ¿Amén? ¿Sí? Así. Me imagino que no era una madera delgadita, no, era un tronco pesado que tenían encima de los hombros y con los brazos así. Y dice la palabra que aún así les encadenaron los pies al cepo, ¿sí? Yo me imagino que estos dos hermanos estaban así. ¿Y cómo caminar? ¿Y cómo moverse? ¿Sí? Pero aún así dice la palabra que ellos oraban. Amén. Dice la palabra que ellos estaban orando. Fíjense, hermanos, de que hace mucho tiempo uno de nuestros hijos se enfermó. Le dio
una enfermedad que si no se lograba curar, iba a morir. ¿Sí? Y como buenos padres y como buenos cristianos, lo primero que vino a nosotros fue la preocupación. Nos afligimos. ¿Sí? Cada terapia que él tenía que recibir costaba de 5,000 a 7,000 quetzales. Cada 20 días. Cada 20 días teníamos que invertir 5,000 a 7,000 quetzales. ¿Sí? Mire, nosotros empezamos a buscar a hermanos que oraran. Casi que puedo decirles que conocimos la mitad de pastores de todo Shela para que fueran a orar, para que oraran por nuestro hijo y todo. Y un momento en toda esta situación que fueron, no sé si 5 o 6 terapias que se le hicieron. Y pensando con mi esposa decíamos, nosotros siempre venimos y buscamos a alguien para que ore y le pedimos a Dios misericordia. Y dijimos, ya no queremos vivir de misericordia porque somos hijos de Dios y tenemos derechos. Y empezamos a orar y le dijimos a Dios que ya no queríamos vivir de misericordia, así como que lástima, pobrecitos, no, sino que queríamos vivir en victoria, de que queríamos vivir con el poder de Dios en nosotros. Hicimos y tomamos una decisión. Oramos nosotros como padres por nuestro hijo. Le faltaban 2 terapias todavía. Cada vez que iba, el doctor le hacía un examen para ver cómo iba evolucionando la enfermedad. Mire, oramos ese día y creímos a Dios como padres, como buenos cristianos, como hijos de Dios. Oramos con fe y le pedimos a Dios por ese milagro. Como a la semana le tocaba su cita y el doctor llegó y las pruebas para ver cómo iba. Y salió el doctor así con una cara de ¿y qué pasó? ¿Por qué? Hasta la cara del doctor así. Necesito hacerle otra vez la prueba. Es que me dice que ya no tiene nada. Vino el doctor y repitió otra vez el examen y volvió a salir lo mismo. Miren, hermanos, en esa oración nuestro hijo fue sano. En esa oración la vida de nuestro hijo se libró de esa enfermedad. Se libró de todo eso. ¿Saben por qué? Porque para nosotros era una gran carga. Para nosotros era así como que quitarnos la paz. No solo en lo económico, ¿me entienden? Sino ver cada día a nuestro hijo ir padeciendo una enfermedad que sabíamos que lo iba matando todos los días. ¿Sí? Entonces, en ese momento nosotros oramos en fe con mi esposa y creímos en esa palabra de que éramos hijos. Pero aquí podemos ver nosotros a estos 2 hombres que oraban. ¿Sí? ¿Cuál creen ustedes que haya sido la oración de ellos 2? Señor, ¿por qué me tienes aquí? ¿Cómo oraríamos nosotros cuando estamos en una situación difícil? Es una quejabanza, ¿verdad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué al vecino si él es malo y yo que te busco, Señor? ¿Sí? Muchas veces nosotros tenemos esa actitud cuando oramos, porque simplemente estamos viendo la circunstancia, estamos viendo nuestro alrededor. Entonces nuestra oración se basa en lo que nos rodea. Nuestra oración se basa en lo que estamos pasando. Pero miren, hermanos, por experiencia propia, haber ese día alzado nuestros ojos y creído en esa palabra, vimos un milagro. Hoy los invito a ustedes que cuando estén en la peor situación, en el momento más difícil, que nuestra oración sea gracias. Que nuestra oración sea gracias, Padre. Porque dice tu palabra que todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Que todo lo que venga a nuestras vidas hay un propósito. Ayer operaron a mi suegra
y el protocolo que es el hospital para que den información y todo. Pero la información que nos daban de mi suegra era así como que no muy exacta, pasaba algo. Y le dieron permiso a mi esposa a ir a verla 2 minutos. Ay, mi esposa cuando salió llorando. Ay, yo, ¿qué pasó? Me dice, mi mamá está hecho un papel. La tienen con oxígeno y no se despierta de la anestesia. Y cabal llegaron los pastores, fuimos allá con ellos y oramos, los pastores nos acuerparon en la oración y todo. Y hoy fue otra vez mi esposa y ya se acerca un doctor, el que seguramente la operó, y jala a mi esposa y le dice, venga, fíjese que su esposa se nos murió, su mamá se nos murió en la operación. Se nos murió y tuvimos que resucitarla porque se nos murió en plena operación. Le dio un paro cardíaco. Mire, hermanos, seguramente la oración que nosotros hicimos, seguramente la petición que le hicimos al Padre, no fue así de Señor, que tú, no, Padre, te clamamos misericordia, la ponemos en tus manos, sabemos que en ti está segura, sabemos que no existe otro lugar mejor que en tus manos. Y el doctor le da la noticia a mi esposa, y mi esposa se pone a llorar. Pero dice el doctor que ella reacciona después y empiezan a darle RCP. Y por eso es que la tenían así. Y cuando termina el doctor de contarle a mi esposa, mi suegra reacciona. Y cuando la ve se pone a llorar y le dice, mija, yo estaba en un lugar maravilloso, un lugar hermoso con campos, y empieza mi suegra a contarle sin saber lo que había pasado. Amén. Hermanos, verdaderamente el poder orar en esas situaciones difíciles, el poder verdaderamente hacer una oración, ¿sí? Una oración donde sea el Espíritu Santo quien le guía a uno, va a tener una reacción, va a tocar el corazón de Dios, va a hacer que Dios haga su voluntad. Amén. Amén. Pero quiero mostrarles algo aquí en este mismo pasaje. Dice que estos hombres oraban. Pero ¿qué creen ustedes que llevó a estos hombres a estar tan tranquilos a pesar de la situación, de la circunstancia? Y no era una situación solo emocional, psicológica, sino que era física. Les habían pegado con unas varas, dice, y mucho. ¿Sí? Quiero que me acompañen al libro de Filipenses capítulo 4:7. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Muy bien. La palabra de Dios dice así: así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre pueda entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Amén. Estos hombres entendían de esa paz que solo Cristo Jesús puede dar. Dice la palabra que es una paz que el mundo no entiende. Amén. Muchas veces nosotros en esas situaciones, les decía en un principio, como buenos padres nos afligimos, ¿sí? Pero luego el Señor nos dio esa paz en nuestro corazón. El Señor puso eso, a pesar de que sabíamos lo que estaba sucediendo, Dios nos permitía estar tranquilos. Ustedes saben, y creo que todos lo hemos experimentado, muchas veces cuando sucede algo, viene el enemigo y luego empieza a poner pensamientos, empieza a poner ideas, y no buenas, ideas y pensamientos malos,
para que nuestra fe decaiga, para que nosotros tengamos pensamientos malos y dejemos de creer en la palabra de Dios. Sabemos, hermanos Vicente, que ustedes han pasado una temporada difícil, pero esa paz está con ustedes. Esa paz de Dios está en sus vidas, en sus corazones, y den ustedes gracias a Dios, porque Dios no los ha dejado, Dios no se ha apartado de ustedes, y Él seguirá fortaleciendo sus corazones. Amén. Y esa misma paz, hermanos, es la que todos debemos de tener. Esa paz en medio de cualquier situación. Dice la palabra que esos hombres seguían ahí encadenados a ese cepo. ¿Y qué dice? Que aparte que oraban, ¿qué más hacían? Cantaban. Imaginemos esa escena de Pablo ahí, atado de pies y manos y de cabeza. ¿Qué cantaba? Me imagino que Pablo cantaba: libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Amén. Imagínense Pablo en medio de esa condición física. Él decía que era libre. Nosotros, hermanos, no importando la situación, no importando el momento que vivamos, no importando lo que venga, nosotros debemos de estar así, con esa actitud, con esa adoración, para que nosotros podamos agradarle. Dice la palabra que nuestra adoración llegue con olor fragante delante de nuestro buen Dios, y que Él pueda agradarse de nosotros. Amén. Que Él pueda agradarse de ver nuestra adoración. Con el pastor ahora ha estado muy atento en el ministerio de alabanza y nos ha recalcado a todos que somos trampolín para el pueblo de Dios. A través del ministerio de alabanza puede conectarse la presencia de Dios del pueblo. Amén. Así, hermanos, que tenemos nosotros ese privilegio hermoso. No nos han golpeado, no nos han pegado. Amén. No nos han humillado. Tenemos esa libertad para poder cantar. Tenemos esa libertad para decir, me imagino yo como decía Pablo, ¿va? Que somos libres, libres para adorar a Dios, libres para exaltar, libres para cantar, para danzar en su nombre. Amén. Nosotros tenemos ese privilegio.